Hola, alumnos y alumnas de Estadística y Diseño Experimental. Soy Flavia y en este tutorial vamos a ver una serie de ejercicios modelo que los van a ayudar a resolver el trabajo práctico de chi cuadrado. Bueno, como o habrán visto en la teoría, esta distribución tiene diferentes aplicaciones, ¿sí? Son 4 los casos de aplicación. En este caso vamos a resolver un caso de aplicación, sí, del caso 1, que es el cálculo de intervalo de confianza para la varianza, ¿sí? Eh, bueno, al calcular el intervalo de confianza para la varianza, también calculamos, si podemos calcular el del desvío, porque obviamente hacemos la raíz de todo, del límite inferior, de la varianza y del límite superior, y obtenemos el intervalo de confianza del desvío. Bueno, voy a leer el enunciado primero, si este es el ejercicio 1 del práctico. Dice: se tomó una muestra de 20 bolsas de maíz de un depósito para estimar su peso medio. Además se calculó el desvío estándar muestral S, que fue de 2,2 kilos. A partir de las características, bueno, el ítem A dice: a partir de las características de esta muestra, calcular el intervalo de confianza para la varianza poblacional y para el desvío estándar poblacional con un coeficiente de confianza del 95%. Bueno, aquí lo que hice para empezar a resolver el ejercicio fue, en primer lugar, anotar cuáles son los datos que tenemos. En este caso nos está diciendo el desvío estándar muestral S es de 2,2 kilos. ¿Sí? Yo puse el número, no la unidad, porque después lo voy a usar en el cálculo. Entonces también calculé la varianza simplemente como 2,2 por 2,2. El N, ¿sí? Son 20 las bolsas de maíz que se toman, y el alfa también lo puse como dato porque nos dice que el coeficiente de confianza es del 95%. Recuerden que ese coeficiente de confianza es este gamma que está acá y es 1 menos alfa. Entonces, si mi coeficiente gamma es 0,95, alfa es 0,05. Y lo que tenemos aquí es la fórmula del intervalo de confianza, ¿sí? Fíjense que es similar a, ustedes ya saben calcular el intervalo de confianza para la media, pero es la misma estructura, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Tenemos un intervalo inferior, ¿sí? Un intervalo superior. El parámetro se encuentra entre esos dos valores del intervalo con un nivel de confianza determinado, gamma, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo están formados cada uno de estos intervalos y después a calcularlos en este caso. El intervalo inferior es n-1, ¿sí? Este n-1 por la varianza. Esta varianza es la varianza muestral, ¿sí? S. La varianza poblacional es sigma, si recuerden que los parámetros se simbolizan con letras griegas y los estimadores con letras latinas. Bueno, tenemos n-1 por la varianza muestral sobre el valor de chi cuadrado. Ahora vamos a ver cómo se busca en la tabla de chi cuadrado, correspondiente a los grados de libertad, que van a ser 20 menos 1, y alfa sobre 2. ¿Sí? Alfa es 0,05, entonces 0,025. Este es el límite inferior. Y el límite superior se calcula como n-1 también por la varianza muestral, ¿sí? Esto es igual, pero cambia el valor de chi cuadrado que tenemos que buscar, ¿sí? En este caso es el valor de chi cuadrado para los mismos grados de libertad, ¿sí? n-1 y 1 menos alfa sobre 2, ¿sí? Entonces en este caso vamos a buscar para 19 y 0,025, que es alfa sobre 2, y acá vamos a buscar para 19 y 1 menos 0,025, o sea, para 19 y 0,975, el valor de chi cuadrado en la tabla. Vamos a ver cómo es la tabla de chi cuadrado, ¿sí? Recuerden, eso lo han visto ya en la teoría, es una distribución positiva, ¿sí? Son valores elevados al cuadrado, todos los valores son positivos.
Entonces, en este caso, siempre que tengamos una zona de rechazo, ¿sí? Va a estar marcada desde un punto hacia la derecha. Por eso es que se buscan dos valores para diferentes alfas, ¿sí? Fíjense que si nosotros marcamos aquí, por ejemplo, el primer valor de alfa es para alfa sobre 2. Alfa sobre 2 es 0,025. Para 19 y 0,025, yo me traje una parte de la tabla. Aquí tenemos 19 y 0,025, ¿sí? Este valor es 32,9. Estaríamos marcándolo, ¿sí? Vamos a poner aquí 32,9. En cambio, el otro valor para 19 y 0,975, vamos a buscar 0,975, lo tenemos aquí, y 19 es 8,91, ¿sí? Suponer está por aquí. Entonces, esto es una forma, como una especie de artificio, ¿sí? De marcar como una especie como de dos colas hacia la izquierda y a la derecha. Tenemos 0,795, perdón, 0,975 sería este punto y nos daría toda esta zona, ¿sí? Y 0,025 sería la cola hacia la derecha. Entonces, con esos dos valores de chi cuadrado, calculamos el intervalo de confianza. Vamos a recordar los valores. Teníamos 19 grados de libertad y 0,795, 8,91 y 0,025, 32,9. Esos son los valores. Yo ya los dejé anotados aquí, ¿sí? Recuerdan 32,9 y 8,91, ¿sí? 32,9 para alfa sobre 2, para 0,025, 32,9 y para 0,975, 8,91. Y ahora lo único que tenemos que hacer en este caso es reemplazar estos valores en la fórmula, ¿sí? Bueno, yo aquí lo dejé representado. Tenemos aquí, fíjense, esto es B6, que es n menos 1, ¿sí? Por el valor de la varianza muestral, que es este B5, 4,98, sobre el valor de chi para 19 grados de libertad y 0,025, que es 32,9. Ese cálculo me da 2,8. Y el límite superior es lo mismo, ¿sí? N menos 1, es este N20 menos 1 por el valor de la varianza muestral sobre el segundo valor de chi para 19 grados de libertad y 0,975, que es ese 8,91. Eso me da 10,32. Entonces, esto ya ustedes lo saben del intervalo de confianza de la media. ¿Cómo se interpreta? Podemos decir que la varianza poblacional, en este caso tendría acá, bueno, no tengo el símbolo sería sigma, ¿sí? Sigma cuadrado, la varianza poblacional se encuentra entre 2,8 y 10,32 con un nivel de confianza del 95%. A ver si tengo el símbolo para agregarlo ahí, en poner sigma en vez de S para que no se preste a confusión. Aquí está. Insertar. Bueno, ahí lo corregí para que quede mejor, porque estamos buscando obviamente el intervalo de confianza de un parámetro. Lo voy a poner así, sigma cuadrado. Entonces ahí quedó bien expresado. La varianza poblacional se encuentra entre 2,80 y 10,32 con un 95% de confianza, ¿sí?
Y para calcular el intervalo de confianza del desvío estándar, que es lo que nos pide en el ítem siguiente, vamos a copiar esto, simplemente para que me quede. También para el 95%, así que este gamma va a ser el mismo. Y acá lo que vamos a hacer es calcular la raíz de cada uno de esos valores. Bueno, me paro acá para que vean el cálculo, ¿sí? Fíjense, raíz de B12, raíz de 280, o sea, raíz del intervalo inferior y raíz del intervalo superior. ¿Qué me falta aquí? Sacarle el cuadrado para decir ahora sí que el desvío estándar poblacional, ¿sí? Sigma, el parámetro, se encuentra entre 1,67 y 3,21 con un 95% de confianza, ¿sí? Bueno, con esto pueden resolver e interpretar los intervalos de confianza de la varianza poblacional y del desvío estándar poblacional en los ejercicios que siguen. Bueno, en este caso vamos a resolver el segundo caso de aplicación de la distribución de chi cuadrado, que es comparar frecuencias observadas con frecuencias esperadas, o también pueden encontrarlo como calculadas o con frecuencias teóricas, ¿sí? Bueno, ese es el caso 2 de aplicación, y en este caso se utiliza la distribución de chi cuadrado, ¿sí? Para poner a prueba, para comprobar si alguna distribución de frecuencias que tengamos se corresponde con una distribución teórica o no. Vamos a ver el ejercicio. Tomé como ejemplo el ejercicio número 7. Dice: al cruzar dos variantes heterocigotas con flores rosadas de una generación F1, resultaron en la generación F2 las siguientes frecuencias de color de 160 flores: 45 rojas, 68 rosadas y 47 blancas. Yo me traje esto aquí para recordarles, ¿sí? Esto que habrán visto de las leyes de segregación de Mendel, ¿sí? Recuerdan que cuando había dominancia incompleta, lo que había encontrado Mendel es que si él cruzaba un homocigota dominante, por ejemplo, que podía ser el de color rojo, con un homocigota recesivo, se obtenía una filial 1 o F1 de flores todas rosadas. Se iban a ser obviamente todas heterocigotas, se iban a tener de los dos un gen dominante y uno recesivo, y a la vista se iban a ver todas de color rosa. Luego, cuando él cruzaba a dos individuos de esa filial 1, obtiene esto que se llama F2 o filial 2, ¿sí? Que es el cruzamiento de dos individuos de la filial 1. Y en ese caso, las frecuencias que se obtenían iban a ser, ahí iban a aparecer los padres, ¿sí? Un 25% o un cuarto iba a verse blanco, entonces este iba a ser homocigota recesivo. Un 50% o dos cuartos iban a verse de color rosado, ¿sí? Entonces estos eran los individuos heterocigotas, y un 25% o un cuarto iba a verse de color rojo, ¿sí? Estos eran los homocigotas dominantes. O sea, en este caso las frecuencias esperadas o teóricas de la filial 2 son estas: 1, 2, 1, que es lo mismo que vemos acá, que quiere decir un cuarto, ¿sí? De esa filial 2 es de color rojo, un medio de esa filial 2, o dos cuartos mejor dicho, es de color rosado, y un cuarto de esa filial 2 es de color
blanco, ¿sí? Entonces, esto se lo dejo simplemente para recordarlo. En este caso, lo esperado sería eso: un cuarto rojo, 2 cuartos rosados y un cuarto blanco, ¿sí? Pero si tienen que resolver otros ejercicios, obviamente los esperados van a corresponder según a la frecuencia teórica de cada distribución que se esté observando, ¿sí? En este caso es una segregación 1, 2, 1 que lo da aquí como dato. Lo que les puede generar dudas en este ejercicio es, bueno, a ver cuál es ese valor, ¿sí?, de segregación 1, 2, 1. Así que yo lo voy a calcular en este caso para que vean, ¿sí? Teníamos un total de 160 flores. Entonces ese es el total, 160. Y lo único que tenemos que hacer aquí es ver si se cumple esta ley de segregación. Entonces, un cuarto iba a ser roja. Entonces un cuarto sería este valor por 0,25. ¿Sí? Eso es lo mismo que multiplicar por un cuarto. 40. 2 cuartos, o sea 0,5, un medio, iban a ser rosadas. Entonces es este valor, 160 por 0,5. Y un cuarto, o sea nuevamente el mismo valor, se iba a ver de color blanco, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso tenemos las frecuencias esperadas, ¿sí? Las frecuencias esperadas para una ley de segregación 1, 2, 1, ¿sí?, con dominancia incompleta, serían 40 flores rojas, 80 flores rosadas y 40 flores blancas, ¿sí? Esto sería lo esperado, lo teórico, ¿sí?, o lo calculado, si quieren. Entonces, ahora tenemos que ver, o sea, obviamente estos valores sí son diferentes a los que se observaron, pero bueno, la distribución de chi cuadrado nos sirve para comprobar si esas diferencias son diferencias significativas, ¿sí?, o son diferencias que se deben al azar. Entonces voy a empezar a completar esta tabla, ¿sí? Esta tabla la hice porque nos va a servir para calcular el valor de chi cuadrado calculado. Ahora vamos a ir viendo paso por paso cómo se calcula, pero por el momento lo que voy a hacer es completarla ahora con los valores esperados, ¿sí? Los valores esperados son los que acabamos de calcular. Y lo que tenemos que comprobar en este caso, obviamente, es que la suma sea la misma, ¿sí? El n, el total, es el mismo. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo se calcula esto. Para eso yo ya me traje aquí la fórmula de chi cuadrado, ¿sí? Cómo se calcula el valor de chi cuadrado calculado. Fíjense, lo voy a agrandar un poquito. Aquí tenemos. Esto es igual, dice, al chi cuadrado calculado se calcula como la sumatoria de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado sobre las frecuencias esperadas. O sea, por eso armé esta tabla, para poder calcular este valor. Ahora vamos a ir calculándolo. ¿Y cuáles son las hipótesis que se plantean en este caso? ¿Sí? En los casos de chi cuadrado las hipótesis son sencillas de plantear porque se plantean de una manera sencilla de plantearlas de la siguiente manera: frecuencias observadas igual a esperadas, y esto tiene distintos significados, sí, según el caso. En este caso, que es comparar frecuencias observadas con esperadas, el significado es ese, ¿sí? Las frecuencias observadas son iguales a las esperadas. Aquí podríamos decir que entonces, si aceptamos la hipótesis nula, aceptamos que estas frecuencias corresponden a una ley de segregación 1, 2, 1, y la alternativa, sí, que es diferente, sería que no se corresponde. Vamos a definir, ¿sí? Recuerden que siempre conviene ya tener la regla de decisión antes de calcular el valor. Vamos a definir cuál es el valor de chi crítico, ¿sí?, para esta hipótesis nula.
En este caso tenemos que ver cuál es el valor de chi tabulado para un alfa, ¿sí? Que no lo dice el ejercicio, pero vamos a tomar un alfa de 0,05, o sea, esto me va a dar este área de rechazo del 5%, y para los grados de libertad. Para esta prueba, los grados de libertad, acá ya los voy mostrando, son igual al número de clases menos 1, ¿sí? Ojo que en este caso n no es 160, ¿sí? Sino el número de clases que tenemos en este caso tenemos 3 clases, ¿sí? Rojas, rosadas y blancas, y número de clases menos 1. Entonces, ¿cuántas clases tenemos aquí? 3 clases, menos 1, 2. Entonces tenemos que buscar el valor de chi cuadrado para 2 grados de libertad, ¿sí? Y un alfa de 0,05. Me traje aquí también la tabla de chi cuadrado. Vamos a ver el alfa de 0,05, está aquí, y 2 grados de libertad de segundo renglón es esto. Mi área, mi chi cuadrado crítico o tabulado es 5,99. Lo voy a poner aquí, 5,99. Entonces, ¿cuál va a ser mi regla de decisión? Si el valor que calculo es mayor a 5,99, va a caer en la zona de rechazo, y rechazo la hipótesis nula, y si no, no la rechazo, ¿sí? Voy a poner esto aquí, así. Bueno, ahora vamos a ver cuánto vamos a calcular el valor de chi calculado. Les conviene hacer tablas así como para organizarse e ir chequeando. Acá tenemos que hacer observados menos esperados, ¿sí? Todos para poder llegar al valor de chi calculado. Observados menos esperados es esta columna menos esta. Arrastro la fórmula, ¿sí? Y me voy moviendo para que vean. Ahora observados menos esperados al cuadrado. Es esa columna por esa columna. Y ahora observados menos esperados al cuadrado sobre esperados, ¿sí? Entonces es esta columna sobre los esperados, están aquí. Bueno, ahí tenemos todos los valores. Lo que tenemos que hacer ahora sí es la sumatoria, es la suma de esas 3 clases. $3,65. Bueno, este es el valor de chi calculado, ¿sí? Fíjense, yo tengo aquí mi regla de decisión, 5,99 era el tabulado, vamos a, el 3,65 es menor, quedaría por aquí, ¿no? 3,65, vamos a ponerlo aquí. No tiene nada que ver con esta línea punteada, esto es de un gráfico sí que me traje que tenía esa línea marcada, pero bueno, 3,65 es menor que 5,99, entonces la hipótesis nula no se rechaza, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir en este caso? Me quedo con esta hipótesis nula, ¿sí? Que dice que las frecuencias observadas son iguales a las esperadas. Entonces, en este caso, puedo responder, ¿sí? Que como no se rechaza la hipótesis nula, puedo decir en este caso que las frecuencias observadas son iguales a las esperadas, y que es lo mismo que decir que
estas frecuencias observadas, ¿sí? Estas 45 rojas, 68 rosadas y 47 blancas, se corresponden con la ley de segregación o con la regla de segregación 1-2-1 de las leyes de Mendel. En este tutorial voy a explicar un ejercicio de prueba de contingencia o independencia de chi cuadrado. El caso número 3 de aplicación de chi cuadrado, como lo tienen en la guía. Bueno, vamos a elegir el ejercicio 9, que dice: el siguiente cuadro muestra la relación que guardan el número de accidentes en un año con la edad de conductor en una muestra aleatoria de 500 conductores entre 18 y 50 años de edad. Y les piden que pongan a prueba la hipótesis de que el número de accidentes es independiente de la edad del conductor. Bueno, aquí tenemos esta tabla en la que vemos que los conductores, ¿sí? Tenemos un total de 500 conductores que están clasificados de acuerdo a diferentes criterios de clasificación, a dos criterios. Uno es la cantidad de accidentes que han sufrido esos conductores, ¿sí? Que pueden ser 0, 1 o 2 accidentes. Y otro criterio de clasificación es la edad, ¿sí? Están clasificados de entre 18 a 25 años, 26 a 40 y 41 a 50 años. Este tipo de tablas es una tabla de contingencia, ¿sí? En donde tienen a una serie de individuos agrupados según diferentes criterios de clasificación. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que siempre que vean una tabla de contingencia, ¿sí? O datos para armar una tabla de contingencia, ese es el caso de chi que tienen que aplicar en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra tabla, los criterios de clasificación son edad y cantidad de accidentes, y estos son los datos que tenemos, ¿sí? Aquí al costado les dejo una serie de pasos para que les sirvan como guía para resolver ejercicios de chi. Pueden utilizarlos para este caso, que es una prueba de contingencia, como también les va a servir para los otros casos de chi cuadrado, ¿sí? Lo primero, aunque a veces se los pide o no se los pide el enunciado, pero es aconsejable realizar el planteo de hipótesis. Y en ese caso también vamos a identificar cuál es el caso de chi que tenemos que aplicar. Acá voy a corregir esto, identificación. Bueno, chi cuadrado en ese caso tiene una ventaja, que es que el planteo de hipótesis es el mismo para diferentes pruebas, pero bueno, yo aquí, ¿qué sería este planteo de hipótesis básicamente? Las frecuencias observadas son igual a las esperadas y las frecuencias observadas son diferentes a las esperadas como hipótesis alternativa, ¿sí? Voy a resaltar esto. O sea, cualquier planteo de hipótesis de chi se realiza con este tipo de hipótesis, ¿sí? Planteando la igualdad en la hipótesis nula y la diferencia en la hipótesis alternativa. El tema es que cuando ustedes identifican el caso, tienen que saber qué significa esta hipótesis, ¿sí? Porque ¿qué quiere decir en un caso de aplicación de contingencia o independencia que las frecuencias observadas son iguales a las esperadas? Lo que quiere decir en este caso, y yo se los dejé aquí anotado, es que corresponden a una situación de independencia. Entonces, si nosotros no rechazamos la hipótesis nula, estaríamos diciendo en este caso que la cantidad de accidentes no tiene ninguna relación, o sea, es independiente de la edad de los conductores, ¿sí? Revisen eso porque si bien el planteo de hipótesis es el mismo para todos los casos, el significado es diferente para cada uno de los casos. Así que bueno, en este caso tenemos las hipótesis planteadas, ¿sí? Frecuencias observadas igual a esperadas. Eso quiere decir independencia, o sea, llegaríamos
si no rechazamos la hipótesis nula, llegaríamos a la conclusión de que no hay relación entre los dos criterios de clasificación, cantidad de accidentes y edad de los conductores. Y si rechazamos la hipótesis nula, significa que no es una situación de independencia, o sea que hay dependencia, hay relación, habría relación en este caso entre la cantidad de accidentes y la edad de los conductores. Bueno, una vez que tenemos realizado el planteo de hipótesis, tenemos que definir una regla de decisión, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi regla de decisión en este caso? La regla de decisión, recuerdan que también para otras pruebas que vimos como las de T, tiene que ver con marcar cuál va a ser mi zona de rechazo y de no rechazo, así que en función de esa zona de rechazo y de no rechazo que yo defino gráficamente con un valor de chi tabulado, en función de dónde caiga mi chi calculado, voy a rechazar o no rechazar la hipótesis, ¿sí? Pero ya es aconsejable que ya tengan, ¿sí?, la regla de decisión, ¿sí?, que sepan en qué caso rechazarían o no rechazarían esa hipótesis nula. Entonces, vamos a ver también que para cada uno de los casos va a haber variaciones en esa regla de decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor de chi tabulado se va a calcular, se va a buscar, perdón, de diferente manera. Los grados de libertad se calculan de diferente manera. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer aquí es traerme un gráfico de chi, ¿sí?, para que podamos definir esas zonas. Entonces, aquí tenemos este gráfico en donde tenemos una distribución de chi cuadrado, ¿sí?, recuerden que en chi cuadrado, ¿sí?, las zonas de rechazo siempre están hacia la derecha. Y en este caso no nos dice el enunciado, pero si no nos indica el nivel de significancia, usamos un 5%, ¿sí? Lo que tenemos que definir en este caso va a ser cuál va a ser el valor de chi tabulado que me va a delimitar estas dos zonas, ¿sí?, mi zona de rechazo y de no rechazo. Y para eso necesito dos valores para buscar ese chi tabulado en la tabla. Uno es el alfa, ¿sí?, que va a ser 0,05, ¿sí?, el nivel de significancia, y otros son los grados de libertad, que los grados de libertad se calculan de diferente manera según el caso de aplicación de chi cuadrado. Para el caso de contingencia o independencia, los grados de libertad se calculan en base a esta tabla de contingencia, ¿sí?, como el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1, ¿sí? Número de filas y columnas que tiene mi tabla de contingencia. Obviamente sin contar los totales, ¿sí? Los totales marginales no son el número de filas y columnas, hablando de los distintos criterios de clasificación. En este caso tenemos 3 filas, ¿sí?, 0, 1 y 2 accidentes, y 3 columnas, o sea, grados de libertad sería 2 por 2, 4, ¿sí? Entonces, ya tenemos el alfa, que es 0,05, y los grados de libertad. Podemos definir cuál va a ser el valor de chi tabulado que me va a definir mi zona de rechazo y no rechazo. Para eso voy a una tabla de distribución de chi cuadrado. Aquí me traje la que tienen que les enviamos junto con el práctico, una parte de la tabla, ¿sí? Y entonces aquí tenemos en las columnas los diferentes valores de alfa, ¿sí?, del nivel de significancia, y habíamos dicho que vamos a usar el 0,05. Y en las filas los diferentes grados de libertad. Habíamos calculado los grados de libertad para este caso, es 4, entonces vemos dónde se cruza ese 4 con el 0,05, 9,49. 9,49 es el valor de chi tabulado que me va a definir
estas áreas, ¿sí? Lo voy a poner aquí, 9,49. Vamos a ponerlo un poquito más grande y voy a correr el gráfico para que quede marcado ahí, ¿sí? O sea, este es el valor tabulado. ¿Cuál va a ser mi regla de decisión? Si mi valor de chi calculado es mayor, estaría en la zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula, y si mi valor de chi calculado es menor, está en la zona de no rechazo, que es esta blanca, entonces no la rechazo, ¿sí? Bueno, ahora vamos al siguiente paso de chi, que va a ser el cálculo de frecuencias teóricas, ¿sí? Entonces yo en este caso tengo que comparar, en chi siempre se comparan unas frecuencias observadas con frecuencias teóricas o calculadas, ¿sí? Eso también lo tienen en el práctico, pero me voy a traer aquí la fórmula que necesitan para calcularla. Bueno, ¿qué tenemos que hacer primero? Ver ¿qué calculamos? Las frecuencias teóricas de las diferentes clases, ¿sí? O sea, cada uno de estos valores que tenemos aquí corresponden a una clase. Fíjense cómo se arman las clases para este caso de chi cuadrado. Combino los dos criterios de clasificación, ¿sí? O sea, yo tengo un criterio que eran cantidad de accidentes, que pueden ser 0, 1 y 2, y el segundo criterio que era edad. Entonces, las clases son todas las combinaciones posibles de esos criterios, ¿sí? Yo acá utilicé una fórmula para anotar el nombre, ¿sí? Simplemente para no confundirme. Fíjense que lo que voy relacionando en cada una es una fila con una columna, ¿sí? En esta, una fila con la siguiente columna, en esta, la fila, otra fila con otra columna, ¿sí? O sea, para todos los casos, para todas las filas, ¿sí? De 0 accidentes, lo relaciono con 18 a 25 años, 26 a 40 y 40 a 51. Lo mismo para 1, ¿sí? Tengo para 18 a 25, 26 a 40, 40 a 51 y lo mismo para 2, ¿sí? Entonces, aquí lo único que hice fue anotar los valores observados, que son los que tengo en la tabla aquí como datos, ¿sí? Fíjense, para la clase 0 accidentes de 18 a 25 años, el valor es 75. Para la clase 0 accidentes de 26 a 40 años, el valor es 120. Para la siguiente 0, 41, 50, el valor es 105, ¿sí? Y así con las siguientes 50, 60, 40, ¿sí? Son todas las clases de un accidente con diferentes edades. Y 25, 20 y 5, las tres últimas son 2 accidentes y los 3 grupos de edades, ¿sí? Eso es simplemente organizar la información de la tabla en esas clases y poner los valores observados. Si quieren, voy a calcular aquí el total para que quede claro, sí, que son los mismos datos, sumando todos estos valores, ¿sí? 500, que son los datos que tenemos. Entonces, ahora, ¿cómo calculo las frecuencias, ¿sí? Teóricas o calculadas para chi cuadrado? Para los casos de contingencia se usa esta fórmula que la tienen en el teórico, ¿sí? Por ejemplo, para calcular la clase A1, ¿sí? ¿Qué clase sería la A1? La que tiene el total de la fila A, o de la columna A, perdón, con la fila 1, ¿sí? Entonces, para calcular la clase A1, se calcula como el total marginal de la columna A, ¿sí? Vamos a suponer que esta es columna A, B y C, sería el total de la columna A por el total marginal de la fila 1, ¿sí? Que sería esta es mi fila 1 y este es mi total, sobre n,
que es el total de todos 500, ¿sí? Fíjense que yo aquí tengo algunos calculados, pero les voy a mostrar las fórmulas para que vean cómo los calculé en cada caso. Por ejemplo, este sería, ¿sí?, la columna A y la fila 1 para el primer caso. En el siguiente, fíjense que pasé a la columna 2, ¿sí?, y sigo con la fila 1, porque estoy hablando de 0 accidentes, ¿sí? En el tercero tengo la columna 3 y sigo con la fila 1 porque estoy combinando estos dos valores, 0 accidentes y 41, 50 años. Y lo mismo para los siguientes, ¿sí? Para el caso B. Fíjense que en este caso tengo la fila 2, ¿sí?, porque tengo un accidente, y la columna 1 para el primer caso. La fila va a seguir siendo la 2 porque tengo un accidente y la columna 2. Y la fila sigue siendo la 2 y la columna 3 para el último caso. Vamos a calcular los 3 que quedan. Por si queda alguna duda, voy a copiar la fórmula y me voy a ir moviendo. Entonces, en este caso tengo la fila sería la 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo dos accidentes y me dice de 18 a 25 años, el total marginal es este 150, ¿sí?, la columna 1. Entonces el valor es 15. Vamos al siguiente. Esta es la fila y el total es 200. Y vamos al siguiente. Sigue 150 y el total es 150. ¿Sí? Bueno, para chequear lo que podemos hacer es sumar también los valores, ¿sí?, de estos valores calculados, y tienen que coincidir con los observados, ¿sí? En este caso tenemos 500 y 500. Bien, el paso siguiente es, para calcular todo esto, son los pasos que tenemos que realizar para calcular el valor de chi calculado, ¿sí?, que es la sumatoria de estos valores observados menos calculados al cuadrado sobre calculados. Entonces, bueno, ahora ya tenemos los observados, los tenemos como dato, los calculados los acabamos de calcular, vamos a ir haciendo las cuentas correspondientes. Observados menos calculados, observados menos calculados. Ahí tenemos el valor. Voy a copiar la fórmula para todos los casos. Luego, lo que tenemos que hacer es elevar ese valor al cuadrado. Ahí tengo ese valor elevado al cuadrado y voy a copiar la fórmula. Y luego, fíjense que el último paso es observados menos calculados al cuadrado, ¿sí?, que es lo que tenemos calculados en esta última columna, sobre calculados, que son estos valores de acá. Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Observados menos calculados al cuadrado sobre calculados. Bien. Voy a poner dos decimales. Bien, sí, lo único que hice ahí, fíjense, fue arrastrar esa fórmula, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? El valor de chi calculado es la sumatoria de todos estos valores, ¿sí? Entonces voy a poner igual suma y voy a sumar todos esos valores. El valor de chi calculado es 19,44. Entonces, ¿qué tengo que hacer con este valor? Ver
dónde cae en mi gráfica, ¿sí? Si yo el valor, fíjense, 9,49 era el que me definía la zona de rechazo y de no rechazo, vamos a suponer que 19 está por aquí, ¿sí? 19,44. Entonces, este valor está claramente en la zona de rechazo, ¿sí? Entonces, con esto ya puedo concluir, ¿sí? Como el valor de chi calculado es mayor al tabulado o el valor de chi calculado está o cae en la zona de rechazo, rechazo la hipótesis nula. Entonces, ¿con qué hipótesis me quedo? Con la que las frecuencias observadas son diferentes a las esperadas. ¿Y qué significa en un caso en una prueba de contingencia o independencia? Que las categorías de clasificación no son independientes, ¿sí? O sea, hay una situación de dependencia. Hay relación entre la edad y el número de accidentes. Bueno, ahora vamos a resolver el último caso de aplicación de chi cuadrado y es el caso de prueba de bondad de ajuste. Como su nombre lo indica, prueba de bondad de ajuste, lo que se somete a prueba, ¿sí? La hipótesis que se somete a prueba es si las frecuencias observadas son iguales a las esperadas, siendo las esperadas las de una determinada distribución. Por ejemplo, queremos saber si una distribución que tenemos, una serie de datos, siguen una distribución normal, binomial, de Poisson, ¿sí? Etcétera. O sea, si se ajustan a esa distribución. Elegí el ejercicio 8 para resolver, porque además tienen otros similares a este en el práctico. Lo leo, dice, en un laboratorio se observó el número de partículas alfa que llegan a una determinada zona procedente de una sustancia radioactiva en un corto espacio de tiempo, obteniéndose los siguientes resultados. Entonces aquí tenemos números de partículas, o sea, 0 partículas se observaron en 120 periodos de tiempo, una en 200, 2 en 140, 3 en 20 y 4 en 10 periodos de tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué prueba aplicaría para saber si el número de partículas alfa emitidas sigue una distribución de Poisson con un lambda de 1,2? ¿Sí? Recuerden que el parámetro que caracteriza la distribución de Poisson es lambda. Luego les dicen, realice el planteo de hipótesis y les da el valor del estadístico calculado, o sea, el valor del chi calculado. Vamos a ver a la primera, la A. ¿Qué prueba aplicaría para saber si el número de partículas emitidas sigue una distribución de Poisson? En este caso, sí, para saber si una variable sigue una determinada distribución, lo que tenemos que hacer es aplicar el caso 4, ¿sí? O sea, tenemos que realizar una prueba de bondad de ajuste. Luego el planteo de hipótesis. Recuerden que el planteo de hipótesis en casos de chi cuadrado es sencillo porque siempre es la hipótesis nula, frecuencias observadas igual a frecuencias esperadas, y la alternativa, frecuencias observadas diferentes a frecuencias esperadas, pero tiene distinto significado según sea el caso, ¿sí? En el caso de bondad de ajuste, la hipótesis nula, ¿sí? Frecuencias observadas igual a esperadas, quiere decir que siguen esa distribución. En ese caso, en esta hipótesis nula, lo que nos estaría diciendo es que las partículas alfa siguen una distribución de Poisson con lambda 1,2. Voy a copiarlo y lo voy a poner, ¿sí? Para que vean cuál es el significado. Entonces sería la hipótesis nula, que es frecuencias observadas igual a frecuencias esperadas, es lo mismo que decir las partículas alfa
siguen una distribución de Poisson con un lambda de 1,2. Y bueno, la alternativa sería obviamente que no siguen una distribución de Poisson. Bueno, para este caso se sigue el mismo procedimiento que en los casos anteriores, o sea, se realiza el planteo de hipótesis, se define cuál va a ser mi zona de rechazo y de no rechazo y se calcula luego el valor del chi calculado. Ya tenemos el planteo de hipótesis, vamos a ver cuál es la zona de rechazo y de no rechazo. Para eso, como en los casos anteriores, trabajamos con un valor de un nivel de significancia, un alfa, que en este caso nos están diciendo que es del 5%, o sea, de 0,05, y cómo se calculan los grados de libertad en este caso. Los grados de libertad van a ser iguales a el número de clases, ¿sí? O sea, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 clases, menos este 1 es, lo chequean, después lo verifican con la teoría, este 1 es el número de parámetros que tiene la distribución a la que yo quiero saber si pertenece a esa variable, menos 1. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando de una distribución de Poisson, recuerdan que el parámetro de la distribución de Poisson es 1, es lambda. Entonces quedaría número de clases menos 1 menos 1. Si queremos ver si se ajusta una binomial, por ejemplo, recuerdan que el número de parámetros de binomial tiene dos parámetros, n y p. Aquí sería número de clases menos 2 menos 1. Bueno, pero vamos a quedarnos con esta que es Poisson, número de clases menos 1, sería 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 4, menos 1, 3. Lo voy a poner acá y lo voy a agrandar. 1, 2, 3, 4, 5, sí. Entonces, tenemos que buscar el valor del chi crítico, ¿sí? O tabulado para 3 grados de libertad y alfa 0,05. Me traje también la tabla, un pedacito. Aquí tenemos alfa 0,05 y para 3, 7,81. Es el valor del chi tabulado. Entonces ya podemos, 7,81 era, ¿verdad? Ya podemos marcar el área de rechazo y de no rechazo, sí, 781. Y plantear la regla de decisión, que obviamente ¿cuál va a ser la regla de decisión? Si el calculado es mayor a 781, rechazo, y si no, no rechazo. Bueno, y acá esto tenemos en el ítem C, nos dice si el valor del estadístico calculado es 24,2, ¿cuáles son las conclusiones? Acá, y yo a propósito elegí este ejercicio, nos está dando el valor calculado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el chi calculado es 24,2. Por consiguiente, no lo tenemos que calcular, ¿sí? Entonces, 24,2 es el valor de chi calculado, ¿sí? Cae en la zona de rechazo y obviamente rechazo esta hipótesis nula. Entonces lo que puedo decir es que las partículas alfa emitidas no siguen una distribución de Poisson con un lambda de 1,2. Se los puse a propósito porque en algunas ocasiones ya les damos el valor de chi calculado, no lo tienen que calcular y ustedes lo calculan, ¿sí? Para que sepan que si se los damos no es necesario calcularlo. Pero ¿qué hubiera sido necesario hacer si tendrían que calcularlo? No lo hice porque es lo mismo, el mismo procedimiento que hicimos en otro ejercicio, ¿sí? La fórmula de chi calculado es esta misma. Frecuencias observadas menos esperadas al cuadrado sobre esperadas, la sumatoria, ¿sí? De todo eso. Y en este caso, obviamente tendríamos que haber calculado las esperadas. ¿Cómo tendríamos que haber calculado las esperadas? Con
los valores con el lambda que tenemos aquí, haber calculado la probabilidad para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, ¿sí? Y después, teniendo el valor de probabilidad, haciendo la sumatoria de todos los periodos de tiempo, multiplicando por la probabilidad, y vamos a tener los tiempos esperados, ¿sí? Para poder comparar y hacer ese cálculo. No lo hice en este caso porque ustedes tampoco lo van a tener que hacer en esta instancia, ¿sí? Estamos en el segundo cuatrimestre y estos temas de binomial, Poisson, ¿sí? En el segundo, perdón, esto pertenece al segundo parcial y entonces no vamos a volver a hacer los cálculos que tuvieron que hacer para el primer parcial. Así que cuando les pedimos este tipo de casos de prueba de bondad de ajuste, lo que vamos a hacer es o darle el valor del estadístico calculado, como en este caso, ¿sí? Que no tienen que calcular el chi calculado, entonces simplemente tienen que reconocer el caso, plantear la hipótesis, delimitar el área de rechazo y de no rechazo, sabiendo cómo se calculan los grados de libertad y el valor de alfa que tienen, y luego simplemente ver dónde cae ese valor calculado, sin el área de rechazo y de no rechazo. Y otra opción que también tenemos en el práctico es haberles dado a ustedes los valores esperados, ¿sí? Le damos los observados y le damos los esperados, y en ese caso, o calculados, por ejemplo, y en ese caso van a proceder como en los otros ejercicios, ¿sí? Teniendo los observados y los calculados o esperados, hacen la diferencia, la elevan al cuadrado, lo dividen sobre los esperados y calculan el valor de chi, ¿sí? Como hicimos en el ejercicio 9, que es el que estoy mostrando ahora, o en el 7, ¿sí? Aquí tenemos observados, esperados, o sea, le daríamos estas dos columnas, ¿sí? No van a tener que ponerse a calcular probabilidades de binomial o de Poisson en esta instancia, se las daríamos a las esperadas, y sí lo que tienen que hacer es obviamente completar el resto, ¿sí? Para poder calcular el valor de chi calculado, ¿sí? Bueno, con esto ya vimos cada uno de los casos de aplicación, ¿sí? Los 4 casos de aplicación. Así que bueno, espero que con esto puedan resolver el trabajo práctico de chi cuadrado. Si no, igual ya saben, cualquier duda me pueden escribir a mí o a Fabricio. Saludos.